preguntas que me habían hecho en el chat. Doctora, tenemos ayer todo el tema. Hemos terminado. ¿Hemos terminado el tema de esquizofrenia? Sí, doctora, hemos terminado. Hemos terminado todo el tema. Sí, doctora. ¿Hemos visto tratamiento también? Sí, doctora. Hola. Sí, bueno, entonces vamos a empezar otro tema, pero primero les voy a responder a las preguntas que me hicieron, porque ahorita ¿está Andrea? Andrea, ¿o es que estoy equivocada de grupo? Doctora, Andrea dice que su celular no puede entrar, el internet está mal y apenas manda WhatsApp nada más. Ya, me dijo que revisara. Bueno, bueno, me habían hecho algunas preguntas, ¿no es cierto? Porque se dice que los pacientes psiquiátricos tienen un alto umbral al dolor. Era una de las preguntas que habían hecho. Sabemos que, ¿qué es el umbral al dolor? El umbral al dolor es la intensidad mínima a partir de la cual se considera doloroso un estímulo, ¿no es cierto? Cuando alguien siente o se le aplica un estímulo a alguien, bueno, tiene tolerancia baja al tal dolor. ¿Cómo medimos el dolor? Medimos en una intensidad del 0 al 10, ¿no es cierto? Hay algunos autores que dicen que el umbral más alto lo toleran las mujeres, bueno, pero eso es un poco cuestión de género, ¿no? Pero, ¿por qué se dice que los pacientes psiquiátricos en general tienen alta tolerancia al dolor? No hay un mecanismo que explique esta razón. Puede ser que porque como no tienen conciencia de la situación, no tienen conciencia de enfermedad, entonces estos pacientes no sienten el dolor. Entonces, cuando se les aplica la contención, por ejemplo, entonces ellos pueden tolerar hasta el umbral más alto, que para algunas personas ya sería insoportable, entonces, o están bajo efectos de sus síntomas, ya sean positivos o negativos. Entonces, en ese sentido, pues toleran, ¿no? Toleran más que el resto de la gente. O sea, no hay un mecanismo de acción realmente, sino seguramente es porque están bajo efecto de sus síntomas y por eso es que no sienten, peor, como no tienen conciencia de la situación y en ese momento están bajo efectos de la agitación, de la agresividad, entonces no sienten el dolor. Otra pregunta que me hicieron, ¿qué se conoce hasta ahora del origen de la esquizofrenia? Diferentes autores han escrito sobre las causas de la esquizofrenia, ¿no? Y es una conjunción de varias causas, factores genéticos. Se dice que, y hay autores que escriben acerca de que si la esquizofrenia ya empieza en el útero, y hay algunos que sí manifiestan eso, que sí dicen que ya en el útero hay una vía genómica desregulada y que por eso empieza ya la madre a tener. Todo eso sigue en estudio, pese a que la esquizofrenia, se ha hablado de esquizofrenia, perdón, a partir del año 1911, cuando Eugen Bleuler, que es el que describió los síntomas negativos, ¿verdad? Eugen Bleuler habló primero de la demencia precoz, o sea, antes de él hablaban de la demencia precoz, decían que el paciente iba presentando un deterioro cognitivo, entonces, y que por eso se le dio el nombre de demencia precoz. Pero Eugen Bleuler estudió a los pacientes y vio que en realidad no era esa demencia, ¿no es cierto? La demencia como tal sabemos que se presenta a partir de los 60 años, aunque cada vez se está presentando a más temprana edad. Entonces, a partir de 1911 se habló de la esquizofrenia como tal y entonces se ha empezado a hablar de todas las causas que pueden producir los factores genéticos. Se dicen que hay una predisposición genética, que hay hijos de padres esquizofrénicos, pues pueden llegar a tener hijos con esquizofrenia también.
Se ha hablado del cromosoma 6, que hay una alteración a nivel del cromosoma 6. Se ha hablado de esta vía desreguladora genómica. Después se ha hablado también de una histocompatibilidad, se ha hablado de del sistema inmunológico que está alterado y esto se da en la adolescencia y que a partir de esa época también se podría presentar o se podrían agudizar los síntomas, ¿no es cierto? Se ha hablado de los factores psicosociales, del ambiente, de las infecciones que pueden haber desde antes, desde el embarazo, el momento del parto, en las primeras etapas del desarrollo, en la infancia tardía, a inicios de la adolescencia, todas las infecciones que puedan haber también se constituyen una causa. Los factores psicosociales, el urbanismo, se dice que es más frecuente en personas que viven en lugares donde hay urbanización y que pues todo el ambiente influye, que también el plomo tiene que ver en algunos casos con el origen de la esquizofrenia, también las anilinas de algunos alimentos y varias causas, ¿no es cierto? Entonces, realmente el origen a ciencia cierta no se lo conoce. Entonces se habla también de que hay una alteración a nivel de la dopamina, ¿no es cierto? Que hay una alteración en la regulación de este neurotransmisor y que por eso también se produce por eso es que los fármacos más bien están o van a ir a tratar esos factores, ¿no? Entonces, mejor dicho, hay muchísimas causas que se hablan acerca del origen de la esquizofrenia y mucho más ahora se está hablando de la poda neural. Si quieren pueden anotar la poda neural, que se dice que hay destrucción de las sinapsis a diferentes lugares, en diferentes lugares, perdón, del cerebro, y eso se da en la adolescencia. Entonces es como que el organismo, el cerebro, mejor dicho, realiza una poda fisiológica, si me permiten el término, eliminando todo aquello que no le sirve, que no va a poder utilizar. Y entonces a partir de eso se ha visto que se han producido más cambios, más alteraciones en la personalidad de los individuos, ¿no? Entonces también es otra de las teorías que actualmente se está manejando para determinar el origen de la esquizofrenia. Entonces, realmente hay mucha literatura que se puede ver, varias teorías en el neurodesarrollo, así como en el autismo, en el neurodesarrollo, también alteraciones a nivel cuál es la vulnerabilidad que va a provocar el primer episodio psicótico en el paciente, ¿no es cierto? Y cómo va a reaccionar posteriormente ese cerebro, si tomamos en cuenta que pueden pasar años antes de que se produzca el primer brote psicótico. Y a eso creo que iba dirigida la otra pregunta. Entonces, ¿cuánto tiempo deberíamos observar al paciente para llegar al diagnóstico de esquizofrenia? Realmente esa es bueno, todas las preguntas que me han hecho realmente son buenas, ¿no? Porque incluso me han obligado a poder reformular algunas cosas, porque se ve que entre el primer brote psicótico, hablamos de la etapa prodrómica, que se da en todas las enfermedades, ¿no es cierto? En medicina nosotros siempre hablamos de 3 etapas: la prodrómica, la activa y la residual. Entonces, en este caso hemos hablado de estas etapas en la esquizofrenia y en la etapa prodrómica se habla del brote del primer episodio, ¿no es cierto? Donde el paciente ha tenido una etapa prodrómica que puede haber durado años, muchos años, como en el caso de John Nash, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha tenido esas características de personalidad que se han ido presentando y que finalmente ha tenido su primer episodio en la universidad. ¿Será que estaba sujeto o estaba sujeto a
tanta situación de estrés, a tal intensidad de estrés que eso ha provocado el primer brote psicótico. Entonces pueden pasar años hasta que se produzca el primer brote o la etapa activa como tal, ¿no es cierto? Entonces, que algunos autores indican que puede ser entre 2 a 6 años. La segunda etapa, la etapa aguda, la etapa activa, la etapa donde realmente florecen todos los síntomas de la esquizofrenia, esa es la más larga, ¿no? Y esa es la que hace que se presente como tal la esquizofrenia. Mientras no se estabilice, no vayamos a hacer el tratamiento de los síntomas positivos y negativos, entonces esa etapa puede durar entre meses o entre días, mejor dicho, y hasta meses. Entonces, ¿por qué? O puede ser el hecho de que el paciente no realice tratamiento. Entonces, esa etapa es muy variable. También me preguntaban, creo, es muy variable la duración entre etapas pero esta etapa puede ser la más, entre otras cosas, la más corta si se actúa rápidamente y el pronóstico de la misma forma mejora mientras más antes se realice el abordaje terapéutico de estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, porque hay personas, como hemos hablado en un principio, que nunca van a recibir, un 40% de estos pacientes nunca van a recibir el tratamiento, ni siquiera, no diré adecuado, no van a recibir nunca tratamiento y estas personas están catalogadas o viven en la calle, están catalogadas de personas violentas sin que se conozca la causa. Y la etapa residual, pues, ¿qué es lo que queda? ¿No es cierto? Entonces el paciente aprende a vivir, aprende a convivir con sus síntomas el resto de su vida. Y si hay situaciones estresantes muy intensas, entonces va a hacer que nuevamente aparezcan los síntomas, ¿no? ¿Cómo diferencio la esquizofrenia de otra psicosis? Esa también es una buena pregunta porque hemos dicho que la esquizofrenia está dentro de lo que son los trastornos psicóticos, dentro de los trastornos donde la persona pierde contacto con la realidad, ¿no es cierto? Entonces hablamos de otra psicosis y habíamos hablado del trastorno esquizofreniforme, que ese no dura más de 3 meses. Hablamos del trastorno psicótico breve, que no dura un mes. Y hablamos de esquizofrenia cuando hemos ido observando al paciente en todas sus etapas y hemos visto que esos síntomas, sean positivos, negativos o esa conducta desorganizada, ha durado más de 6 meses. ¿No? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar de otras psicosis? Porque hay otras psicosis que se van a manifestar por causas físicas, por ejemplo, por un traumatismo cráneoencefálico, un paciente que ha sufrido un trauma, entonces puede tener en un momento esa, esa pérdida de contacto con la realidad, ¿no es cierto? Puede haber alteraciones en la memoria, puede haber alteraciones en el pensamiento, pero estamos viendo que hay una causa orgánica que está generando eso. Entonces, tenemos que descartar, y no sé si les he dicho a ustedes, pero bueno, ya que vamos a hablar, creo, otra vez un poco más de esquizofrenia, para hacer el abordaje de un paciente con esquizofrenia o de cualquier paciente que tenga o estamos sospechando de un trastorno mental, tenemos que tener una historia clínica bien elaborada, ¿no es cierto? Tenemos que hacer hincapié en todo lo que sucede respecto a la enfermedad actual, al motivo de consulta, cuántas veces el paciente ha estado internado, ha recibido tratamiento ambulatorio, si se le ha hecho un examen físico, si se ha descartado alguna patología física, eh, ya sea por el examen físico o por laboratorio, porque tenemos que tener en cuenta que varias patologías médicas, como hemos visto en la depresión, igual en la esquizofrenia, pueden simular síntomas negativos sobre todo, ¿no es cierto? Las anemias, el hipotiroidismo, donde podemos ver a una persona que está bradipsíquica, no tiene ganas de nada, está apática, abúlica, y sin embargo, pero vemos los otros síntomas que sí nos hacen pensar en ello. Entonces, hay que tener en cuenta toda la situación de la historia de vida de ese paciente.
desde el embarazo hasta la edad en la que lo estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué cosas han influido durante todo ese tiempo? ¿Qué tipo de trastornos ha tenido? Si ha tenido requerido hospitalizaciones por enfermedades médicas o por patologías similares a las que está presentando ahora. Hay que hacer énfasis, hincapié en la entrevista, en la relación que tenemos que tener con la familia. No nos olvidemos que son familias que se avergüenzan de sus familiares, ¿no es cierto? Y que a veces pues pretenden esconder la situación, muchas veces nos engañan, no, no sé qué le ha pasado, algo ha sucedido que de pronto ha sucedido esto, ¿no? Y sin embargo, porque quieren esconder. Y también hay que tener todos los factores de riesgo asociados, como son el uso del alcohol, el uso de otras sustancias, drogas que pueden hacer que el paciente esté actuando de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta toda la comorbilidad también, también con la ansiedad. No nos olvidemos que la depresión se presenta más en la etapa residual. Entonces, estos pacientes, una vez que ya ha pasado todo el síntoma, todos los síntomas, entonces ya queda, como su nombre dice, residuo de lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, de la etapa activa, florida, si me permiten el término. Entonces, queda con los síntomas negativos. Y si van tomando conciencia de su situación, entonces van entrando en una depresión, van cayendo en un estado depresivo y muchas veces en esa etapa es en la que se va a producir los suicidios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar de otras psicosis? Pues por el tiempo de evolución, por los síntomas, ¿no es cierto?, que van a durar más de 6 meses, ¿no? Esa persona no va a cambiar, pese a que estemos haciendo el tratamiento, va a tener conducta extraña, va a tener conducta desorganizada, entonces va a seguir con ese problema. Actualmente se está hablando tanto de la esquizofrenia, dice que ha aparecido así como con Eugen Bleuler en 1911, cuando él de un plumazo quitó, o sea, destruyó todas las teorías de Kraepelin que decían, de Kretschmer, de Kraepelin, que decían que la demencia precoz, ¿no es cierto?, se iba dando en personas jóvenes, y todo eso que habían escrito estos autores, pues Bleuner dejó caer por el suelo y él habló de que esas personas tenían esquizofrenia. Entonces habló de los síntomas negativos y nos basamos en el diagnóstico de la esquizofrenia siempre en los síntomas. Si ustedes mm, se han dado cuenta, siempre habla de síntomas positivos, negativos, conducta desorganizada, ¿no es cierto? Entonces ahora hay algunos autores que dicen que así como ha aparecido en 1911, ha tenido su máxima expresión después, todo ese tiempo. Actualmente en esta época ya no se está hablando tanto de esquizofrenia y que más bien están hablando algunos autores de que va a desaparecer la esquizofrenia, porque esos síntomas ya no se están presentando como tales, así tan floridos como se presentaron en un inicio. ¿Y por qué será? Pienso que es sobre todo por el abordaje que se realiza, ¿no es cierto? Y además por el tratamiento. Mientras la intervención sea más precoz, el pronóstico también mejora, entre comillas, y ya no es tan grave de manera que el paciente pueda reinsertarse, aunque sea de una forma parcial, a toda su actividad laboral y social, ¿no? Entonces hay autores que actualmente están diciendo eso, ¿no? Que la esquizofrenia ya no tiene razón de ser porque ya no se está presentando la etapa activa como tal. Lo que pasa es que entonces se está haciendo abordajes más tempranos, se está tratando con drogas o medicamentos que son los últimos y no se están habiendo tantos efectos secundarios, ¿no es cierto? Entonces, creo que me extiendo un poco. Ya dijimos de cuánto tiempo dura más o menos Porque no puedo. estadio, cuánto tiempo deberíamos observar al paciente para llegar al diagnóstico de esquizofrenia. Es una buena pregunta. Si no hay una causa que esté provocando este trastorno, entonces, descartamos todas las causas físicas
abuso, consumo de drogas que se deba a una enfermedad médica, a un traumatismo, a una situación estresante, intensa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no podemos hacer el diagnóstico en una sola entrevista o en el en la primera consulta que tengamos con el paciente. Tenemos que ser muy cuidadosos y en eso ustedes tienen que tener el mayor cuidado, porque al darle en la primera consulta, al ponerle ya una etiqueta al paciente, ya lo estamos estigmatizando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que indagar más allá. Nuestros 45 minutos a una hora muchas veces no son suficientes. Entonces, decimos, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Nos alargamos un poco más y preguntamos e investigamos, exploramos con la familia. Entonces, la primera consulta, la primera entrevista con el paciente, es muy difícil de hacer el diagnóstico. ¿Podremos llegar a un diagnóstico presuntivo? Por supuesto que sí. Con todos los síntomas que yo estoy viendo o que me estás relatando o con toda su conducta en el momento de la consulta, pues entonces yo puedo ver. Por ejemplo, creo les he contado de ese paciente que siempre me acuerdo muy bien porque estaba en el consultorio en el psicopedagógico y la ventana daba a la calle y el paciente levantaba la mano como espantando algo, ¿no es cierto? Y yo primero me di la vuelta, vi la ventana, pensé que estaba abierta, que se había entrado algo, un bicho, no sé, y él seguía y se sonreía y se sonreía. Y después yo le pregunté, ¿qué estás viendo? Y él me dijo, ese pajarito. Bueno, nuevamente me di la vuelta, ¿no? Porque si es una ventana, puede ser que había un pajarito. Yo, a ver, entonces no había tal pajarito. Y le dije, ¿cómo es el pajarito? Y él me describió el pajarito, que era amarillito, me acuerdo siempre pequeñito, y que además estaba estirando mi cabello, ¿no es cierto? Entonces, y esas sus alucinaciones traducían su conducta, o sea, hacían ver cómo él estiraba la mano y espantaba el pajarito que supuestamente estaba en la habitación y que más en un momento incluso yo sentí un poco de temor porque se acercó tanto a mí que por eso me dijo, pero está estirando su cabello, le va a hacer doler. ¿No es cierto? Entonces, esa conducta se estaba traduciendo, esos síntomas positivos se estaban traduciendo en su conducta. Entonces, en ese momento, cuando yo estoy entrevistando al paciente, era la primera vez que lo veía y empecé a ver y a observar más, pero no por esas alucinaciones que estaba presentando en este momento, auditivas, porque él decía que el pajarito estaba haciendo bulla además, ¿no es cierto? Y que no le dejaba escucharme. Entonces, visuales, auditivas, que incluso los que lo quería tocar. Entonces, por esos síntomas, en ese momento yo podía haber hecho el diagnóstico de esquizofrenia. No, porque tendría que haber investigado más. Tengo que investigar, tengo la obligación de investigar más. Lamentablemente ese paciente había ido por primera vez y solo. Lamentablemente sucede eso muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo sacar la información? Porque yo le preguntaba, a medida que le iba haciendo la entrevista, él me contestaba a veces con monosílabos, además era un paciente del área rural, yo entiendo un poco de quechua y puedo comprender algunas cosas, pero no en su totalidad. Y él me empezaba a hablar en quechua, ¿no? Y parecía todo mezclado. Y más aún ustedes saben que cuando las personas, su idioma originario, pues lo manejan bien y hablan tan rápido que a veces es difícil entenderlo. Entonces, en ese paciente, por ejemplo, que les cuento, en esa primera entrevista, en esa primera consulta, yo no podía hacer el diagnóstico. Entonces, tendría que haberlo citado otras veces más. Por supuesto que ya tendría que empezar a darle medicación. ¿Y a quién le iba a explicar los efectos colaterales que iba a tener la medicación? Les estoy diciendo que era un paciente del área rural que no le podría dar la risperidona ni le podría dar la olanzapina, porque además en ese momento tenía que utilizar antipsicóticos
psicóticos incisivos que iban a ir a incidir en esos síntomas positivos que eran esas sus alucinaciones auditivas y visuales. Entonces, ¿cómo le iba a dar la medicación? Tuve que valerme de una enfermera, ¿no es cierto? Averiguar cómo había llegado, dónde estaba, hacer que el paciente pudiera quedarse esa noche en el psicopedagógico, cosa que a veces es muy difícil, pero tampoco puedo dejar a un paciente que se vaya así como vino, así como estaba alucinado, pues podría tener otro tipo de alucinaciones, ¿verdad? Entonces, en ese momento no lo podría yo etiquetar y estigmatizar y decir, es un paciente esquizofrénico, diré, es un paciente psicótico, ¿no es cierto? Entonces, un paciente psicótico que en este momento está con alucinaciones y tendré que seguir viendo y observando para que el paciente, para poder, mejor dicho, conseguir más datos y elaborar una historia clínica adecuada. ¿Qué más? ¿Qué más querían saber? Bueno, creo que nada más que eso, ¿no? Entonces, les pido mil disculpas porque no sé utilizar todavía bien estas más y, y no puedo aceptar porque aquí creo no me sale nada. Ustedes deben estar viendo mi pantalla, pero